bien, amigos, un nuevo mano a mano acá en Gelatina, hoy con una persona muy especial que teníamos ganas de conocer, que teníamos ganas de conversar y a quien le agradecemos enormemente que haya elegido este espacio para charlar un rato. Bienvenido, Martín Caparrós. Gracias, Pedro. Quiero arrancar por, antes que nada, que lo estuve leyendo en las últimas semanas, editorial Random. Antes que nada, Martín Caparrós, tu último texto, tu último libro. Sí. Me dijeron que me voy a morir, es la primera frase. Quiero saber qué cambia a partir de esa noticia, pero sobre todo, qué no cambia, qué se mantiene igual. Está bien, esa es una buena forma de encarar la pregunta, digamos, porque a mí me sorprendió que finalmente son muchas más las cosas que no cambian que las que sí cambian. Yo cuando imaginaba, uno siempre imagina, un día me voy a tener, qué sé yo, un cáncer de huevos y me voy a bla, bla, bla. Me imaginaba que me iba a arrastrar por los rincones y que iba a estar al borde del suicidio todo lo poco que me quedara. Y no fue para nada así. Si me dijeron que tengo una enfermedad, bueno, la ELA, que no tiene cura, nadie sabe qué hacer con ella, que te mata en un tiempo que tampoco se sabe bien, pero que bueno, no es mucho tiempo. Y hubiera pensado que me iba a desesperar mucho más y que iba a hacer todo mucho más terrible. Y no es. Lo que es desesperante es, qué sé yo, no poder caminar a la esquina, digamos, o no poder, qué sé yo, hacer tantas cosas que era normal hacer. Pero la amenaza ya cada vez más cierta de la muerte no es lo terrible. Digo, eso, bueno, pasa, va a pasar. Va a pasar. Y no, yo no estaba seguro de que me lo iba a tomar así, ¿viste? Y sin embargo, sí, afortunadamente. Bien, y te volcaste a escribir antes que nada. ¿Cómo fue que pensaste escribir este libro? ¿Cómo fue que te animaste? Se ve como un libro muy generoso, muy sincero, y también da una sensación que es un libro para vos, pese a que lo leemos nosotros, ¿no? Es totalmente para mí, y creo que esa es la diferencia entre este libro y casi todos los demás que escribí, porque yo empecé a escribir esto, bueno, vulgarmente cuando me dijeron, tenés esta enfermedad, qué sé yo, no te queda, tenés como una fecha más o menos cerrada. Y ahí se me ocurrió poco a poco hacer algo que siempre había pensado no hacer, que era justamente escribir mis memorias o como quiera que eso se llame. Y las empecé a escribir para mí, no para publicar, digamos. Yo llevo mucho tiempo publicando libros y más mal que mal uno se deja influir por el hecho de que va a publicar lo que está escribiendo. Claro. Yo estoy en contra, yo creo que hay que cagarse en el lector, no hay que pensar nunca en quién va a leer el libro, ni dónde va a salir, ni nada. Pero lo cierto es que un poco... Ahí está. Anda dando vueltas. Y en cambio en este caso, no, porque simplemente se me ocurrió que yo quería hacerlo porque yo quería saber un poco cómo había sido todo este recorrido, digamos, visto que el final está anunciado, quería ver cómo había sido. Y entonces lo empecé a escribir sin pensar en publicarlo, o sea, pensando no publicarlo. Lo empecé a escribir porque era lo que en ese momento necesitaba, ¿viste? Y de hecho lo terminé y lo dejé unos meses sin publicar y sin seguir adelante en ese camino. Y recién al cabo de los meses y eso, empecé a pensar en publicarlo. Se lo di a leer a Marta, mi mujer, para ver qué opinaba. Después se lo di a leer a Miguel Aguilar, mi editor en España. Y bueno, y entre charlando con los dos y demás, al final decidí sacarlo, pero está hecho para mí, y eso lo hace mucho más íntimo que la mayoría de mis libros. Se nota una intimidad absoluta, parece incluso una conversación con vos mismo, en donde te haces preguntas y te las respondés. Muchas de esas preguntas incluso ni siquiera sé si son para responder o simplemente para abrirlas. Me interesa algo que decís, no quiero ser una víctima, no quiero ser el héroe de este tiempo. Me interesó ese concepto de que esta es una época en la cual las víctimas son héroes. ¿Qué hay de heroico en la victimización? ¿Por qué este presente le asigna heroicidad a la víctima? Sí, heroicidad quizás no sea la palabra precisa, porque héroe no es necesariamente alguien que lleva adelante heroísmo, digamos. Héroe es aquel que una sociedad de algún modo reverencia por lo que sea, ¿no?
Y yo creo que sí, el héroe de esta época es la víctima, y por desgracia, porque no tenemos, básicamente lo que pienso es que no tenemos una idea clara de qué queremos construir, digamos. No tenemos una idea clara de qué futuro nos gustaría armar, no tenemos una idea entonces de cómo se podría trabajar para eso. Y entonces tampoco tenemos una idea clara de quiénes son los que están construyendo aquello con lo que queremos identificarnos, que queremos conseguir y demás. Entonces, al no haber lo que podríamos llamar héroes positivos, digamos, gente que uno dice, yo quiero seguir a este o estar con este o lo que sea, bueno, algunos pueden decir que sí los hay, yo creo que no los hay. Al no haber eso, entonces queda como figura destacada la del que lo joden, digamos, que es la víctima en última instancia. En un momento en que nos sentimos como, no quiero decir derrotados, pero nos sentimos bastante aplastados por la fuerza de los diversos enemigos. Bueno, ¿quién es el más notorio? El que más lo aplastan, el que más lo joden. Es terrible, es como una expresión fuerte de la derrota de la época, yo diría, ¿no? ¿Y en qué momento o cuándo arrancó la época en la cual es difícil imaginar un futuro? Mira, yo creo, me puedo poner un poco largo y pesado con esto, pero para tratar de sintetizarlo, yo estudié historia, aunque trato de disimularlo, y una de las cosas que creo que entendí es que las sociedades a lo largo del tiempo tienen momentos en que llegan a imaginar un futuro que querrían construir y trabajan para construirlo. Y hay otros momentos en la historia de las sociedades en que ese futuro, por alguna razón, o se realizó, o fracasó, o fracasó realizándose, o viceversa, y todavía no han reformulado una nueva idea del futuro que querrían, ¿no? Para ponerlo en castellano, no sé, los últimos 200 o 300 años estuvo, para empezar, la Ilustración y toda esa época que desembocó, digamos, en la Revolución Francesa, gente que decía, no puede ser que tengamos un rey que haga con nosotros lo que quiera y que los curas nos impongan toda nuestra conducta, y que esto y que lo otro, y que la ciencia esté reprimida, etcétera, etcétera. Y bueno, se les ocurría un futuro donde eso no pasara, que era un poco la idea de la república, laica, de alguna manera democrática, etcétera, etcétera. Y fue un futuro que durante los años 1700, 1800 se fue construyendo con problemas, con errores, con complicaciones. Y eso hizo que finalmente surgiera otra idea de futuro, que es fines del siglo XIX, principio del XX, que sería el socialismo, la idea de las sociedades igualitarias, ¿no? Y también hubo mucha gente que creyó en esa idea de futuro, que era sumamente atractiva, y que intentó construirla en distintos lugares, en distintos momentos, y que en muchos casos funcionó mal. Yo creo que básicamente porque no encontramos las formas políticas que coincidieran, digamos, con esta idea, que yo llamo una idea moral de la economía, que es que todos tengan todo lo que necesitan, todos tengan lo que necesitan y nadie tenga demasiado más, ¿no? Es una tontería, muchos podrían estar de acuerdo, pero creo que no encontramos, insisto, las formas políticas para llevar adelante esta idea de la economía. Quiero decir, las formas políticas fueron muchas veces muy autoritarias, soviéticas o chinas, o etcétera, o cubanas también, lamentablemente. Entonces, esa idea de futuro se medio realizó, medio jodió, y estamos en el momento posterior a eso, en el que todavía no armamos la próxima, digamos. Bien, el todavía es una esperanza. Es que yo creo que es todavía, por lo que te decía, porque yo estudié historia y creo entender que esto es algo que viene pasando desde hace muchos siglos, que las sociedades imaginan un futuro que les interesa, lo tratan de realizar, lo realizan más o menos, un poco más, un poco menos, y después necesitan encontrar otro, y encuentran otro. Lo que pasa es que es un trabajo que, bueno, en términos históricos no lleva mucho tiempo, ponerle que sean, ¿qué? 80 años, 100 años,
pero para cualquiera de nosotros nos deja un poco tecleando. Y para los ansiosos es peor todavía. Y para los ansiosos es peor sí, todavía. Sí. ¿Y con qué recuerdos se impusieron a la hora de empezar a pensar en tus memorias? ¿Con quién te investigaste, digamos? ¿Con quién hurgaste en tu pasado? Sabes que no, tuve en un momento la tentación de hacer algo que hizo García Márquez, con perdón de la cita, cuando escribió o empezó a escribir sus memorias, que es que hizo como entrevistó a mucha gente para preguntarle sobre sí mismo. Bien. Es casi una caricatura que entrevistar a gente para preguntarle sobre él mismo, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. ¿Cómo estoy? Sí, ¿qué tal me ves? ¿Viste el chiste del argentino? Bueno, ¿y vos qué tal me ves? Bueno, no importa. La cosa es que yo pensé en esa posibilidad, de entrevistar a gente que me contara quién había sido yo. Y después dije, pero ¿sabés qué pasa? Me encontré tantas veces con gente que dice, uy, ¿te acordás aquel whisky que nos tomamos en Edimburgo? ¿Viste? Y yo sé que nunca en mi vida estuve en Edimburgo. Entonces, no me parece una manera muy fidedigna de reconstruir tu vida. Y dije, bueno, lo que me acuerde está. Y por algo me acordaré de eso y no de otras cosas. Y voy con lo que me acuerde. Claro. Sos de una generación importante de la Argentina, ¿no? Hipernarrada, la generación que creyó, que dio la vida, la generación a la cual le desaparecieron también 30.000 personas, no estrictamente de una sola generación, pero sí, supongo que me entendés. La generación de mis viejos también. Sí. Y narrás una Argentina y puntualmente una Buenos Aires de tu infancia, quizás es un error nostálgico, que siento que tiene más que ver con la nuestra, ¿no? Que crecimos en los 80 o en los 90, que con la actual, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te da esa impresión? Mira, supongo, te repito, por una inclinación nostálgica casi insoportable y porque quizás las redes sociales, internet fueron como un antes y un después muy marcado y mal que mal nosotros también en nuestra infancia jugábamos en la plaza, jugábamos a la pelota, teníamos amigos del barrio que sabíamos quiénes eran, etc. Y porque cuando leo la Buenos Aires que vos narras acá de los 60, la conozco de alguna manera, ¿no? ¿Cómo está tu generación, Martín? Qué sé yo. Está, bueno, va raleando, obviamente, de distintas maneras, como mi ejemplo muestra. Pero además, ¿sabes que hay algo que me parece curioso? Y lo estaba tomando notas, porque mañana tengo que hablar ahí en el doctorado de Filosofía y Letras, ¿no? El honoris causa que te dan en Filo, en la UBA. Sí. Y por una vez voy a escribir un discurso, así como una cosa seria y preparada y a la altura de cuánto a mí me importa esta cosa. Que yo debería decir que no me importa mucho y todo eso, pero la verdad que me importa. Bien. Entonces estaba preparando un discurso. Y en este discurso, una de las cosas que decía, tratando de hablar un poco del recorrido de la Argentina en estos 50 años, ponele, o 60, desde que me acerqué a la Universidad de Buenos Aires, es que se habla de mi generación, nuestra generación, digamos, de los que ahora tenemos entre bastante más de 60 y los que tienen, no sé, 80. Yo soy de los últimos que entraron en la generación esta. Yo tenía 16 años en el 73, o sea, entré porque empecé a laburar muy joven y por cosas así, pero si no, mucha gente que tiene o mi edad o un poco menos ya supuestamente no es de esta generación, pero bueno, yo sí. Y lo que me sorprende es que se habla de nuestra generación, y yo también con mucha autocrítica, yo creo que hicimos muchas cagadas y que si uno mira a la Argentina ahora se da cuenta de que está infinitamente peor que hace 50 años cuando nosotros decidimos mejorarla, ¿no? O sea que la evidencia del fracaso es incontestable, porque entonces hicimos todo lo posible, dijimos, nos vamos a jugar todo para mejorar este país, y el país está mucho peor, o sea, es un fracaso claro. Pero lo que me parece curioso es que se habla de nuestra generación y se habla de la gente que sí intentó mejorar el país, bueno, de maneras, cada uno como podía, como pensaba y demás, y en cambio, pero que éramos, qué sé yo, un 5% de la población, ponele un 10% como mucho. Y en cambio del otro 90% que se rascaba las bolas o escuchaba a Palito Ortega o qué sé yo, o se dedicaba a seguir fielmente la campaña de Albois,
no dicen nada, ¿viste? Esa no es nuestra generación. Y nosotros somos los que la cagamos. Y ellos estaban más al pedo que se le hicieron de moto. ¿Viste? No sé, digo, me parece. ¿Y hay algunos recuerdos que decidiste borrar o no incluir adrede? Sí, no incluir adrede, sí. Sí, ¿sabes qué pasa? Que tenía mucho miedo mientras lo escribía que se transformara en un anecdotario. Yo, Bien. qué sé yo, me han pasado muchas anécdotas graciosas. En mi Buenas vida. anécdotas, ¿eh? Sí, pero no quería que esto fuera una colección de anécdotas. Entonces fui bastante riguroso con la censura de anécdotas, digamos, para eso, simplemente para que no fuera un... Ayer nos acordábamos con un amigo una historia en el Carnaval de Colonia en 1976, nos acabábamos de ir de acá, y hubo un rollo ahí con unas chicas en Colonia, en la ciudad de Colonia, en Alemania, pleno invierno, una situación difícil. Y fue bastante gracioso. Nos acordábamos ayer y nos reíamos, pero quedaba como muy canchera. Y yo le dije, por ese cancherismo que quedaba, decidí no ponerla en el libro. Y ahora no, decido ahora tampoco contarla, ¿viste? Entonces, me parece que la censura era de anécdotas y de cosas que fueran demasiado cancheras. Claro. Demasiado como... ¿De qué nos sirve una verdad bruta o brutal si no podemos cambiarla? Te preguntas. Sí. No te pido que lo respondas, sino que lo pienses acá con nosotros. Aún así, ¿uno prefiere saber o preferís no saber si no lo podés cambiar? No lo sé. La verdad no sé. A veces me lo pregunto, y de hecho me lo preguntaba al principio del libro, cuando me quejo de lo que se tarda en diagnosticar la ELA. En general se tarda muchos meses, por una especie de buenismo de los médicos, un buenismo un poco ridículo de los médicos, que siempre piensan que es otra cosa para no tener que pensar que es la peor posible, ¿no? Entonces van dándote como semidiagnósticos en los que tenés, qué sé yo, una pastilla que te afecta, o un problema muscular en no sé qué, o que estás durmiendo mal o alimentándote. Bueno, durante meses y meses te dan diagnósticos buenistas, ¿no? Hasta que al final no tienen más remedio que decirte, cacho, tenés ELA, jodete. Y entonces yo decía, bueno, es un poco duro que tarden tanto en diagnosticar, pero al mismo tiempo, ¿qué cuernos importa si de todas maneras no hay tratamiento? Es decir, ¿qué ganaba yo con saberlo antes? Entonces, en este caso yo podría decirte, mira, si hubiera tardado, qué sé yo, un año más en saberlo, no pasaba nada, no era malo. Pero no estoy seguro de decirte si querría haber tardado un año más, pero tampoco jode, porque no hay nada que hacer. Por eso digo, eso de una verdad brutal cuando uno no puede hacer nada, ¿no? ¿Y el humor te ayuda a transitarlo, Sí. a sobrellevarlo? ¿Te reís de la situación? ¿Te reís con otros? ¿Cómo interviene el humor en esta realidad? Sí, yo siempre traté de tomarme todo con el mayor, que no mejor, humor posible. Además respeto mucho el humor. Me parece que el humor es como uno de los pocos signos de inteligencia que realmente respeto. Entonces trato de ejercerlo, trato de hacerme pasar por uno de ellos, ¿viste? Así que siempre me importa tratar de verle lo humorístico a cada cosa. A veces es un humor negro que a alguna gente, qué sé yo, incomoda, pero no sé, esta mañana estaba diciendo, ¿sabes qué? El honoris causa que me dieron, el consejo de la UBA se lo dio a 2 personas juntas, ¿no? O sea, en esa reunión decidió 2 honoris causa. Uno era el mío y el otro de Charly García. Y yo decía, bueno, por un lado me da mucho orgullo que me den esto con Charly García, pero me preguntaban, bueno, ¿y se los van a entregar juntos? Y yo, mira, yo creo que no quieren hacer un campeonato de piltrafas, porque perdemos los 2 por goleada. Bueno, espero que el compañero García no se lo tome mal, pero... Che, dijiste al pasar, debería ser como que no me importa, o debería decir que no me importa, pero me importa. Sí. ¿Por qué te importa? Bueno, me importa por lo que trato de decir en qué sé yo, discursito que estaba armando,
que es que mi relación con la Universidad de Buenos Aires empezó casi conmigo, qué sé yo. Nada, me acuerdo de una boludez. Mi viejo era profesor de psicología, era titular de Psicología General 2, cuando empezó la carrera de psicología a principios de los 60. Y yo tenía 5 o 6 años y me acuerdo que a veces él me llevaba a la facultad, iba a cobrar en la facultad, estaba en Independencia, al 3000, y cobraba y cruzábamos la calle por el medio, cosa que no sé por qué me acuerdo mucho todavía, y él se compraba 3 o 4 camisas en una camisería que había justo enfrente de la facultad con el sueldo que acababan de pagarle. Él era médico, vivía de otra cosa. Entonces, yo me acuerdo de la facultad de la UBA desde ahí, desde los 5 años, y después fui al Colegio Nacional de Buenos Aires, que es de la Universidad de Buenos Aires, y para mí la vida fue muy distinta por haber ido a ese colegio. Entonces, realmente, ya desde entonces la UBA tiene un peso muy fuerte en mi vida. Bien. O sea que mañana será un día de mucho orgullo y emoción. Yo creo que sí, voy a ver cómo disimulo. Está claro que te llevó a escribir, antes que nada, el último, o por lo menos el último que me llegó, Sí. el último que leí. ¿Qué te impulsó a escribir el primero? ¿Qué es lo que te llevó en algún momento de tu vida a decir, lo escribo? ¿Y qué es lo que te mantuvo en ese oficio o en esa condena también de la escritura permanente y de no querer dejar de escribir, digamos, ¿no? Mira, yo cuando tenía 21, 22 años y no sabía bien qué iba a hacer de mi vida. Yo en ese momento estaba terminando la carrera de historia en París, yo había tenido que ir de acá y había caído en París y estaba estudiando historia. Y bueno, estaba terminando la carrera, no sabía bien qué iba a hacer de mi vida y trabajaba en un lugar donde escribía, o sea, trabajaba en una revista como de la izquierda marginal francesa de esa época, que era una revista, era un afiche, se llamaba Le Cri des Murs, el grito de los muros, o de las paredes, y era una revista que estaba planteada toda como un afiche, o sea, todo estaba en ese póster. Era un poco a la manera de unas cosas que hacían los chinos maoístas en esa época, que llamaban dazibaos, que eran justamente afiches donde se suponía que la gente, mientras los leía, estaban reunidos y podían discutir lo que el afiche decía. Bien. Eran unas revistas para leer con otros y por lo tanto para debatir, digamos. Ok. Y había un grupo pequeño, 4 o 5 franceses, eran ex-68, maoístas, etcétera, que nada, por una serie de razones nos hicimos amigos y me invitaron a trabajar con ellos. Y parte del trabajo con ellos, porque había que diferenciar, había que juntar el trabajo manual con el trabajo intelectual, o sea, no había que hacer solo trabajo intelectual, según la regla más o menos maoísta de la época. La parte manual del laburo era componer con unas máquinas que había en esa época las columnas de texto que después se usaban para hacer revistas. Es muy complicado, nadie lo entendería, esto es muy es justo antes de la máquina de vapor, ¿viste? Como no se puede. Pero la cosa es que había que teclear en unas maquinitas que te sacaban unas columnas ya justificadas, digamos, unas columnas como las que se ven hoy en todos lados. Y entonces yo tuve que aprender a teclear y trabajaba ahí. Era un lugar increíble, éramos 5 y no teníamos sueldo porque cada uno sacaba había una caja de puros vieja, con la guita que entraba la poníamos en esa caja y cada uno supuestamente sacaba según sus necesidades, o sea, sacabas de ahí lo que necesitabas para vivir. Y tuvimos un día que hacer una reunión para cambiar un poco el sistema, porque todos sacaban demasiado poco, ¿viste? Entonces hicimos un sistema de poner un mínimo que sea, ¿viste? Para no, qué sé yo, bueno. La cosa es que era raro. Y ahí un día estaba con la maquinita esa, estaba laburando ahí, tecleando algo, y terminé y seguí tecleando. Era muy agradable haber aprendido, justo había aprendido a teclear con todos los dedos. Y era como raro, era placentero. Claro. Y entonces empecé a teclear casi sin darme cuenta, contando una situación
que para mí había sido muy fuerte, que era el 25 de mayo de 1973. Fue la asunción del gobierno de Cámpora, el final de la dictadura de entonces Lanusse, de Onganía Livingston Lanusse. Y empecé a contar esa situación. Yo había estado ahí, parte de la UES, yo qué sé qué. Y la escribí 3, 4 páginas, pero sin darme cuenta. Y después terminé, era la hora del mediodía, las imprimí bonito, cosa que hacía una diferencia enorme. Ahora uno no sabe, porque ahora todo se ve bonito. Digo, en cuanto escribís algo, sale en Times New Roman no sé cuánto, o en Bodoni no sé qué. Pero en esa época, cuando escribías con una máquina, o sea, una máquina de escribir que te daba unas letras feas. O sea, el paso entre la máquina de escribir, entre la tipografía de la máquina de escribir y la tipografía de un libro era enorme. Era Claro. una travesía que ahora uno no imagina, ¿no? Entonces yo me lo imprimí bonito y me fui a comer un sándwich a una plaza que había ahí cerca, en el centro de París. Y lo empecé a leer mientras me comía el sándwich. Y digo, mierda, esto podría ser una novela. Yo nunca había pensado escribir novelas. Escribía poemas, era así un joven adolescente torturado y esas cosas, y bueno. Pero leí eso y digo, ¿no habrá una novela acá? ¿No se podrá? Y a partir de ese momento empecé a pensar en cómo podía hacer para tener el tiempo y el espacio necesarios para escribir, a tratar de hacer una novela sobre eso, sobre la militancia de los años 70 y sobre toda esa cuestión. Y nada, al cabo de un año o así me fui de París, me fui a España, donde por un lado no seguía perdiendo el idioma, porque cuando estaba en Francia estaba muy afrancesado, digamos, en la lengua, y donde por otro lado podía vivir con mucho menos laburo y por lo tanto tenía tiempo para escribir la novela. Y bueno, y ahí me pasé 3 años, fue la primera vez en mi vida que dije, bueno, tengo que echar todo el resto a ver si puedo hacer esto. ¿Sabes? Escribir. Claro, hasta entonces yo era canchero y me parecía que las cosas me salían fácil, ¿viste? Y entonces decía, ay, qué bueno sería si yo le dedicara mucho esfuerzo a tal cosa, ¿viste? Sería extraordinario, me haría todo bárbaro. Pero nunca se lo dedicaba por si acaso, ¿viste? Por si, claro. Porque no salía. No tenés excusa ¿viste? después, Claro. claro. Y esta fue la primera vez en mi vida que dije, no, tengo que, dejo todo para escribir. Si no me sale, no me sale. Qué sé yo, habrá que ver qué excusa me encuentro. Y nada, estuve como 3 años laburando en esa novela porque no sabía cómo se hacía una novela. Y cuando decís 3 años, ¿era un trabajo diario, cotidiano, metódico de sentarte así horas? Sí, primero me fui, tuve suerte, estuve como varios meses, 4 o 5 meses, en una casa que me prestaron en un pueblito en la sierra cerca de Madrid. Un tío mío tenía una casa ahí, me la prestó y me encerré ahí. Y ahí sí, escribía todos los días, 10 horas por día. Qué sé yo. Lo que pasa es que, bueno, no sabía bien cómo hacerlo, tenía que encontrar las maneras y demás. Y después lo fui siguiendo, ya quizás con menos, pero durante esos 3 años, sí, lo más decisivo que hice todo el tiempo fue laburar en eso. Sí. ¿Qué encontrás en la crónica que no te aporta la ficción y viceversa? No mucho, no les veo así como calidades muy diferentes o posibilidades de aporte muy diferentes. Para empezar, a mí me importa, cuando escribo unas u otras, digo, novelas o crónicas, me importa que el laburo con el lenguaje, con las palabras, sea igualmente riesgoso en los dos, digamos. No que, nada, uno diga, bueno, en las novelas arriesga, pero en la crónica no sé qué. No, trato de que, de que en los dos géneros haya la misma voluntad de encontrar maneras, de encontrar formas un poco distintas. En eso estoy jodido de ser de los 70, que yo creo que hacer cosas es hacer cosas un poco distintas, en un mundo en que no cree mucho eso. Bueno, me quiero meter un poco ahí. Te quiero preguntar por la voluntad. Voy a usar un término que probablemente te parezca despreciable, pero que es lectura obligatoria. Lectura obligatoria para la militancia política, para la militancia peronista incluso. ¿Qué pensás que nos dice ese libro hoy sobre las derrotas políticas?
Ay, ¿qué nos dirá? Yo sabes que no sé cómo leería ese libro si no fuera yo, digamos. Mm, Es un libro en el que trabajamos mucho, Eduardo Anguita y yo. Fueron realmente años de laburos, de entrevistas muy largas, muy intensas, de mucho trabajo, ¿no? Este, y yo creo que la idea principal que teníamos entonces, como idea de para qué podía servir ese libro, era una frase que es casi un eslogan, que era devolverle su vida a los desaparecidos, ¿no? La idea de que eh, era muy injusto que mucha gente haya sido como congelada, haya pasado a la historia como desaparecidos. O sea, que sean, que su definición mm, sea función de lo que otros decidieron sobre ellos, de agarrar, de cagarlos a tiro, de torturarlos, de matarlos. Y que ellos tenían derecho a su propia subjetividad, a sus propias elecciones, a que eso también formara parte de su identidad. No que su identidad fuera, los mataron, mm. los desaparecieron. Y que para eso lo que teníamos que hacer era contar sus vidas, contar cómo fue que llegaron a decidir que, bueno, que si había que jugársela, se la jugaban, ¿no? Entonces la primera idea era esa, la de recuperar, digamos, las vidas de todas esas personas que en ese momento estaban muy, así como muy aplastadas por el nombre de desaparecido. Vos pensá que además hay algo que puede sonar un poco, qué sé yo, un poco incómodo, pero muchas de las madres, por ejemplo, de los pibes que habían matado, no quería que se supiera lo que habían hecho sus hijos. En un primer momento, con toda lógica, ¿viste? Cuando iban a la Plaza de Mayo o al Episcopado o a donde fuera, no iban a decir, vengo a pedir por mi hijo que es guerrillero, ¿viste? Tenían que decir, vengo a pedir por mi hijo que estaba mirando el partido de Racing y se lo llevaron unos señores muy malos. Entonces, durante mucho tiempo, por una cosa defensiva y de poder reclamar, quisieron negar lo que Mm. lo que habían hecho sus hijos. De hecho, todavía me acuerdo de algún rebote de eso en el Buenos Aires. Hicimos una placa ya en los 90, yo creo, pusimos, o 2000, 90 debió ser. Pusimos una placa en el aula central, en el claustro central, ahí en el coso, con los nombres de los ciento y algo de muertos y desaparecidos del colegio, y hubo toda una discusión porque muchos queríamos que poner al lado de cada nombre dónde habían militado, y muchas madres no querían, todavía. Entonces, digo, para tener una idea de que en esa época, hace 30 años, cuando empezamos a escribir La Voluntad, muchos de esos amigos, esos Mm. compañeros muertos, no tenían historia. Entonces era un poco devolverles su vida, no, que no los volvieran a que la historia no los volviera a desaparecer, digamos, era un poco la idea, ¿no? Entonces para eso pensamos en escribirlo, y yo, qué sé yo, supongo que en ese sentido algo, algo quedó. Pero también es cierto que, bueno, que es el relato de una derrota. Es un relato raro de una derrota, porque yo me acuerdo que a mí me pasó que cuando terminamos el primer tomo, que termina el 25 de mayo del 73, Ujú. me daba un poco de que nos habíamos equivocado, porque terminaba muy arriba. Claro, Entonces, yo digo, esto es engañoso, ¿viste? Porque el primer tomo iba a salir, el otro iba a salir un año después, o claro. 6 meses después. Entonces parecía que estábamos contando un triunfo extraordinario, ¿viste? Y no, no era. Entonces, después hubo que ir construyendo lenta y penosamente la derrota. Y bueno, y está, no sé qué. Porque no, quería preguntarte, porque vos me dijiste que enseña en términos de derrota, digamos. ¿Y vos qué dirías? Mira, lo primero que es que hay que seguir, ¿no? O sea, No, que después de la derrota, no, quizás no revancha, pero bueno, uno vuelve a tener
oportunidad. No todos, ¿no? Y justamente por los que no tienen esa oportunidad es que uno tiene una responsabilidad mayor. Cuando yo leí el libro, o digamos que fue a los 20, 21, 22. ¿Cuántos tenés ahora? 35. Mira, muchacho grande. Sí, claro. Y obviamente, salvando las distancias, los volúmenes y los alcances, esto también es una derrota. Y cuando lo leí, no. Era un momento de ebullición triunfal, con el diario del lunes, etcétera, etcétera. Pero en aquel entonces, Sí. y creo que un poco no sé si enseñanza, pero lo que me queda es eso. Porque vendrán otras derrotas y mini triunfos y grandes derrotas, y hay que seguir. ¿Hay algún tema sobre el que no escribiste todavía y te esté rondando? Sí, hay bastantes. Uno tiene que ver con esto de lo que estabas hablando, que fue algo que intenté hacer hace, ¿cuánto? Ya 7, 8 años y no encontré cómo hacerlo, que tiene que ver con esto, te decía, que era un intento de como de detectar en distintos lugares del mundo y en distintos sectores sociales y demás, lo que yo pensaba que podrían ser gérmenes de la construcción de esta próxima idea de futuro. Esto que hablábamos antes, que eso es algo que se va armando, bueno, con muchos aportes de mucha gente, con mucho tiempo, con experiencias malas, buenas, etcétera, y que se va amalgamando de forma tal que en algún momento cristaliza en algo. Claro. En algún momento sale, qué sé yo, el Manifiesto Comunista en 1848, y de pronto todo eso que habían estado rompiendo las pelotas durante 30 años se entendía de otra manera, ¿no? Entonces yo, una idea que tenía era tratar de eso, de ir como encontrando pequeñas intentonas en distintos lugares que, bueno, que pudieran hacer pensar que estaban en esa línea de construcción. Y la verdad que no encontré cómo hacerlo. Encontraba cosas que me parecían muy trilladas. Se ve que seguramente no supe ver las que valen la pena, pero no me salió. Che, Martín, te escuché decir que cuando decidiste ir a vivir a España en el 2012, ¿13? No, 13. Bien. No, 12. 13. ¿Cuándo nombraron a Bergoglio? 13, marzo del 13. Entonces eso. Ahí, ¿ya estabas allá? No, fue el día que me fui. Pero no por eso, pero no, de casualidad. Dijiste que estabas como un poco harto de esta intensidad de discusión tan agitada que hay en la Argentina, esta tensión permanente. ¿No? ¿Lo interpreto bien? Sí, haber terminado. No, y quería preguntarte si cuando te fuiste no lo extrañaste un poco eso. No, lo que me hinchaba las bolas en ese momento era esa intensidad que me parecía mal dirigida. La intensidad en sí no me parece mal, al contrario, me gusta. Pero en ese momento yo tenía la sensación de que llevaba ya, llevaba ya varios años diciendo más o menos lo mismo, llevaban ya varios años otros contestándome más o menos con lo mismo. Y no era una discusión que avanzara, que solo avanzaba si acaso en intensidad o en ligera violencia, digamos, pero no avanzaba en términos de intercambio. Y ya estaba aburrido de escucharme o leerme decir lo mismo. Era como que a mí tampoco se me ocurría nada distinto. Ya había dicho todo lo que podía decir sobre esto. Y entonces dije, bueno, voy a tratar de mirar un poco hacia otros lugares. Digo, nosotros tenemos, creo que casi todo el mundo lo tiene, pero los argentinos bastante acentuadamente la, qué sé yo, tentación u obcecación de mirar mucho hacia nosotros mismos, ¿no? Hacia lo que nos pasa como país y qué sé yo. Yo en ese momento me fui de esta encerrona que yo sentía como encerrona argentina y me fui a dar vueltas por muchos lugares. Y lo que hice fue un libro que se llama El hambre, que trata de contar cómo es el hambre en el mundo. Cosa que me parecía, qué sé yo, me daba más ganas de eso que de seguir discutiendo quién era el tercer concejal de Berazategui, ¿viste? Sin ánimo de ofender a los concejales, si querés te cuento, de Berazategui. Se están cerrando las listas en esta semana, Martín. Es la discusión del momento. Me imagino.
realmente no me interesa para nada buscar un título. No te quiero hacer hablar de Milei para sacar un título, porque es lo que menos me importa de esta charla. Pero sentís que lo que la Nata había caracterizado como grieta, que bueno, uno lo puede desmenuzar, pero creo que para introducir el tema, ¿Milei la clausuró o la profundizó? Quiero decir, esa discusión kirchnerismo-antikirchnerismo que signó la discusión política en Argentina durante 15 años, ¿está clausurada, fue superada o fue, digamos, radicalizada por Milei? No tengo una respuesta así como armada a esto. Quizás tendría que tratar de pensar en voz alta, lo cual siempre es muy peligroso. Más peligroso es lo que hacemos nosotros, que es no pensar en voz alta. Ya. No, porque lo cierto es que la irrupción de Milei reconfiguró ¿cómo llamarlo? Izquierda, progresismo, todos esos nombres que nunca sabemos cuál ponernos, ¿viste? Yo en una época, hace muchísimo, en una contratapa de Página 12 decía que la izquierda en la Argentina tenía el mismo problema que las señoras progres que nunca saben cómo llamar a la mujer a la que le pagan porque les limpie la casa, ¿viste? La chica que me ayuda con la casa, la señora que no sé qué. Bueno, con la izquierda, la progresista, eso pasa lo mismo. Nunca sabemos cómo mierda llamarla. Bueno, ese sector de la Argentina, sí, digamos, aquel en el que supuestamente nos reconoceríamos, se está reconfigurando desde Milei. Y eso es un cambio fuerte, quiero decir, reconfigurando en el sentido de que la antinomia kirchnerismo-antikirchnerismo ya no es la central. Digo, dentro de los que están contra Milei hay muchos que estuvieron a favor de Kirchner y muchos que estuvieron en contra de Kirchner. Tal cual. Entonces ahí sí hubo una reconfiguración, me parece. El asunto es qué hacer con la reconfiguración, o sea, qué se puede como formar a partir de esta existencia de un nuevo enemigo común que debería rejuntarnos. Yo a veces al principio de Milei tenía la sensación de que volvían los tiempos felices del menemismo, en que éramos todos amigos y todos estábamos muy así, cómodamente en contra de Menem, ¿viste? Ahora no se ha terminado de reconfigurar eso, pero de algún modo sí. Lo que pasa es que no sabemos qué producir con eso todavía, ¿no? Qué formar, qué programas o proyectos proponer a partir de ese estar contra Milei. En los 90s el contra Menem terminó, a mi gusto, en una boludez, que es lo que yo suelo llamar honestismo, que era la idea de que la corrupción es decisiva, es lo único que importa y que todo el resto de la política se subordina a eso, y a eso fue lo que permitió que ganara las elecciones una dupla tan inverosímil como de la Rúa Chacho Álvarez. No tenía sentido, digo, era una unión imposible, solo sostenida por el hecho de que los dos hacían la misma crítica moral, digamos, al gobierno de Menem, la corruptela y todo eso. Ahora yo no sé todavía, no veo todavía qué es lo que se puede estar formando a partir de la irrupción del enemigo común. ¿Vos tenés alguna idea? ¿Vos que lo ves de cerca? Por supuesto que no, Martín. Ay, jugate un poco, ¿verdad? No seas maricón. Perdón, no quise decir eso. Soy un viejo. No quise decir jugátela. Che, detrás de su... y se hace el boludo, ¿no? A mí me cuesta mucho llevar la entrevista, me preparo para preguntar. Bueno, preguntate qué se está formando a partir de este nuevo panorama. Sí, es más fácil preguntármelo que responderlo, y sobre todo al aire, porque probablemente diga estupideces y trato de cuidarme, si bien muy seguido me sale mal. Detrás de su ataque a la cultura, a los referentes de la cultura o a los intelectuales o a los periodistas, trato de meter todo como en una misma bolsa como hace él. Más allá de lo delirante que suena a veces, ¿por qué pensás que esa estrategia le rinde o por qué él supone que le rinde? Bueno, me gustaría, para empezar, tener una formulación clara, si le rinde o si solo supone que le rinde, ¿no?
porque son dos cosas totalmente distintas. Yo creo que parece que le rinde en la medida en que no lo hace él solo, en que es una tendencia general de gente que se copian los unos a los otros, quiero decir, de Trump o de Meloni o de Bukele o de, bueno, Putin, no sé la verdad cómo se maneja en ese sentido internamente, pero de muchos líderes de la ultraderecha mundial que tienen esa estrategia del ataque a lo cultural o a los intelectuales o a esto o a lo otro. Entonces debe ser que les rinde, no creo que todos hagan lo mismo y se copien los unos a los otros si no funciona, ¿no? Sería extraño. ¿Y por qué les rinde? Es el problema, ¿no? Hay algo, no sé, a mí, yo no, a esto sí que no, estoy como vos, no tengo respuestas, porque para mí fue muy fuerte cuando ganó Milei las elecciones hace año y medio, muy fuerte en el sentido de que yo me encontré con que la Argentina no era lo que yo creía. Para mí la síntesis es esa, yo nunca pensé que la Argentina pudiera ser un país donde 15 millones de ñatos votarían a ese energúmeno. ¿No? Digo, no lo imaginaba, no lo pensaba. Y cuando vi que sí era así, me quedé muy perplejo. Dije, ¿qué mierda vi? ¿Qué mierda? ¿Dónde? ¿Qué es lo que no entendí? Claro. ¿Viste? Y sigo sin saberlo. Yo creo, de todas maneras, que hay, qué sé yo, eso lo saben ustedes mejor que yo, supongo que hay de esos 15 millones, 2 o 3 a los que les gustará realmente lo que hace Milei y Los otros que compran el combo completo, los digamos. que compran, sí, y sin saber muy bien qué es el combo, que también, porque parece que el combo, y quizás para eso les sirvan las puteadas, parece que el combo fuera ser qué sé yo, un canchero agresivo que no se detiene en boludeces de supuesto respeto y el combo mucho más fuertemente que eso es bajar los impuestos, blanquear la guita que está negra en todos lados. Y eso hay mucha gente que yo no creo que haya votado eso. No creo que la gente vote que no les paguen en el Garrahan. Pero después se encuentran con eso y por alguna razón hay muchos que seguramente porque el tipo sigue manteniendo su personaje, putea, parece no tener doblez, etcétera, etcétera, lo siguen apoyando. Pese a que, insisto, hace cosas que a priori no les gustan, ¿no? Eso es extraño. El otro día donde veía nada, ahora no me acuerdo, pero una diferencia estadística muy fuerte en una encuesta entre la gente que decía que apoyaba a Milei y la gente que decía que su vida no estaba funcionando, ¿no? Sí. O sea, había muchos más que lo apoyaban, ponele que yo, un 50% lo apoyaba y un 60% decía que no llegaba a fin de mes. Entonces, decir, acá hay gente que se perdió, que no entendió por qué mierda no llega a fin de mes. No sé. Es extraño pero también es un enredo, porque también creo que tiene que ver con que la Argentina se volvió un país más violento que lo que yo conocía, más violento en la vida cotidiana, digamos. Parece una boludez, dicho así, parece ñoño, pero en España, por ejemplo, donde yo vivo, la gente a priori se trata bien, digamos. ¿Hablas de la calle o hablas de las redes, del Sí, debate no, público la en general? calle. Cuando vos entras en una panadería, el panadero te saluda bien, te sonríe, trata de ser agradable con vos. Acá muchas veces pasa que no. Hay como una especie de mal humor preventivo, o qué sé yo, de resquemor preventivo, no sé cómo llamarlo, que me parece que se fue desarrollando con el tiempo, en las últimas décadas. Sí. Estás activo en Twitter, Sí, no mucho, pero sí. pero contestás, ¿no? A veces. Muy poco. ¿Qué dice de nosotros la forma en la que discutimos, no solo en Twitter, sino en redes? Sí. ¿Qué ves ahí? De esa forma de tramitar también la Sí. lectura y la escritura. Me parece que es son las delicias de la impunidad, ¿no? Es el hecho de que gran mayoría de la gente que está en esas redes no se hace cargo de lo que dice, con lo cual
puede salir Mr. Hyde sin ningún problema, porque nadie sabe que Atom 348 es en realidad fulano de tal, que vive en tal lado, que tiene 4 hijos y que qué sé yo. Me parece que tiene mucho que ver con el anonimato y la impunidad que da el anonimato, y entonces ahí la gente dice cosas que no firmaría, digamos, que si tuviera que respaldar con su nombre, no lo haría. Dicen cosas muy feas, muy desagradables, ¿viste? Muy agresivas al pedo. A mí me desean la muerte cada 10 Twitter uno, ¿viste? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer las cosas con un poco más de humor, como vos decías? Claro. ¿No? ¿Y hay algo de todo lo que está pasando que te genere esperanza? Largo suspiro. Podés ¿Qué sé mentir, yo? Martín, tranquilamente. Sí, podría mentir. No muy tranquilamente, pero podría, sí. Bueno, hay fenómenos raros, ¿no? Por ejemplo, no sé si esperanza es la palabra, pero perplejidad, interés y un poquito de eso. Por ejemplo, el hecho de que ahora en muchos países, no sé, no tengo bien visto los números argentinos, pero creo que también, pero que en muchos países los votantes de menos de 35 años, las mujeres votan el doble o el triple a la izquierda que los hombres, ¿no? Es algo que me parece muy interesante. Yo tuve una época crítica con el feminismo porque se habían puesto muy apolíticas, en el sentido de que, yo daba siempre el ejemplo español. En España, una señora que se llama Patricia Botín, que es la dueña del Banco Santander, el banco más grande de Europa, decía que era feminista e iba a las manifestaciones feministas. Yo decía, no puede ser, cacho, no. Hay algo que falla, yo no puedo estar en la misma que la dueña del Banco Santander, ¿no? Y entonces tuvo esa época, pero después, con los ataques antifeministas o con las reivindicaciones machistas de los gobiernos de derecha y los partidos de derecha donde no gobiernan, al final las chicas se fueron radicalizando hacia la izquierda de una manera que el movimiento en general había tratado de evitar, ¿no? Y entonces ahora sí, las chicas votan a la izquierda. Y esa idea de un feminismo apolítico se medio disolvió, digamos, se jodió. No sé si es muy significativo, pero es ese tipo de gestos que me hacen pensar que esto es dinámico, digamos. En una época en que pareciera que las derechas y ultraderechas consiguen en todos lados cada vez más respaldo, cada vez más apoyo, bueno, hay sectores que por ciertas razones están yendo para el otro lado, ¿no? Y espero que allí haya algo. Martín, viajaste por el mundo, escribiste sobre millones de temas, millones de textos, sobre distintas sociedades, poblaciones. Sin embargo, sos argentino. Sí. Claramente, Sí. sos argentino. ¿Por qué? ¿Vos por qué lo decís? No, porque que lo diga yo está bien, pero que lo digas vos, ¿por qué? Bueno, porque estamos conversando y porque llevás la argentinidad, digamos, a donde vayas. Sí. ¿Qué te aportó ser argentino para escribir, para pensar, para recorrer el mundo? Bueno, para recorrer el mundo, para lo demás, pero para recorrer el mundo muy claramente lo que me aportó, y eso lo escribí en el primer libro de crónicas que publiqué, Larga Distancia, en el año 92, es no tener que cargar con una mirada fuerte, digamos. Si vos sos británico, sos un viajero del imperio; si vos sos norteamericano, sos un viajero de los dueños del mundo; si vos sos francés, sos un viajero del racionalismo, bla, 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 y así sucesivamente. Siendo argentino podés ser lo que quieras. Es decir, por suerte, argentino acepta todos los disfraces de todos los carnavales. Somos mezcla de absolutamente todo. Y entonces eso te permite, encontrar, inventar miradas. No es que venís con una mirada preestablecida, digamos. O por lo menos yo lo sentía así. Esto es lo que me gusta de ser argentino. ¿Qué? No, que tengo las últimas dos. Antes de las últimas dos te quiero decir una cosa. A ver, yo los veía, de vez en cuando, ahora los veo todavía, digo, a ustedes haciendo jingles, además de otras cosas. Y entonces siento que de algún modo somos colegas,
porque yo descubrí hace muy poco, hace 4 o 5 meses, unos programas de inteligencia artificial que hacen canciones. Sí. Y entonces ahora me dedico a componer canciones. Que yo las escribo y les pongo las letras, las músicas que le pido al programa. ¿Viste? El programa te puede poner tango, trap o carnavalito, ¿viste? Sí. Lo que sea. Y entonces estoy pasando esas canciones los domingos en un programa que se escucha mucho en radio en España, pero como son un poco pasguatos, me dicen que no tengo que decir que las hice yo ni que las hizo inteligencia artificial, sino que yo las presento como si yo las hubiera descubierto. He descubierto un grupo que no sé qué en tal lugar y bla, 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 y tururú. Y entonces, bueno, eso me permite hacer una canción de esta por semana que me la paso bomba. Pero como ustedes son colegas, entonces les traje una canción, a ver si la quieren pasar. ¿La tenemos? Yo creo que la tenemos. La tenemos, a ver. A ver. Una cara de Martín Caparrós que no conocíamos, su faceta jinglera. Estamos como queremos, los argentinos sabemos que somos todo lo más. La Argentina es privilegio, se consiguió un tipo regio para mandarla a arruinar. La Argentina es puro lujo, se consiguió un perro brujo con órdenes para dar. El perro se llama Conan y ya se murió hace mucho. El dueño, quién sabe, un trucho al que traicionan, abonan y succionan y miccionan y misionan y abandonan y presionan y destronan, defeccionan, infeccionan. Todo porque nada rima con su nombre, Javier. Nada rima con Javier, si acaso un poquito ayer. O trucos como caer, correr, joder o vender. Pero es una rima pobre, casi una rima con sobre para que parezca rima. Mientras tanto la Argentina sabemos que es privilegio, se consiguió un tipo regio para mandarlo a acabar. La Argentina es puro lujo, se consiguió un perro brujo que no para de ladrar. Y el tipo desesperado por esa rima imposible se hizo con una temible que nadie había imaginado. Ahora dice que su nombre es Capitán Libertario, para que rime con ario, para que rime con varios grititos de aquel nazismo que el triste Javier el mismo recuerda con solo hablar. Jal Javier, Jal Javier, Jal Javier, no te podríamos querer ni aunque te llamaras Paco y no llenaras el saco de cositas pa' vender. Jal Javier, Jal Javier, Jal Javier, ojalá que te diviertas contando muertos y muertas, que tu cruel filosofía sigue matando estos días en nuestro país tan cruel. Jal Javier, estamos como queremos, si es esto lo que queremos, tenemos que hacernos ver. Jal Javier, sí, sabemos, ya sabemos, estamos como queremos, si es esto lo que queremos, tenemos que hacernos ver. Jal Javier, Jal Javier, Jal Javier. Bueno, Así que esta es una banda que descubriste. es una banda que descubrí, sí. Acá, mira, en el piso 8 de la calle no sé qué. Excelente, una faceta que no conocía. Está bueno, yo me la paso bomba con esto, porque es muy impresionante. ¿Viste? Escribís unas rimas ahí, Y se la suena metés a como la querés, máquina y suena suena como como... querés. Sí. Martín, te voy a hacer la última. Dale. Y voy a volver al principio de esta charla y al principio del libro también. La noticia, la confirmación, la condena cuando un médico te dice que te vas a morir es menos terrible de lo que es cuando uno imagina ese momento. ¿Eso es porque es inevitable o eso es porque tuviste una buena vida? Espero que sea una buena combinación de las dos, digamos. Por un lado, es un consuelo la idea de, bueno, hice muchas cosas que me gustó hacer, ¿no? Eso sin duda es un consuelo. Y por otro lado, sí,
es al pedo oponerse a algo a lo que no podés oponerte. Entonces, cuanto menos te opongas, mejor, digamos, ¿no? Mejor andar con la corriente y tratar de que te lleve lo más lejos posible, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Muchas gracias. No, al Muchas gracias contrario. por haber venido acá. De todo corazón. Es un orgullo que hayas elegido Gelatina para conversar un rato. Así que te vamos a despedir con un fuerte aplauso. Gracias. Ha pasado Martín Caparrós por Industria Nacional. Me extendí un poco, perdona Seba de Caro. En 5 minutos estrenamos Una buena excusa. Ya venimos.